Cuéntanos un poco de ello para quienes apenas se están acercando al tema o que no conocen bien por qué se le llama terapia familiar. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bien, yo soy terapeuta infanto-juvenil y la manera en la que yo particularmente concibo la clínica tiene mucho que ver con un modelo que se me han enseñado a mí, que es el modelo orientado en vez de la resolución de problemas, en vez de pensarlo en negativo, nos basamos en la búsqueda de soluciones, ¿sí? Entonces, como terapeuta infanto-juvenil, en ese marco en el que yo me formé, en una de las primeras instituciones donde yo trabajé, empezamos a ver que había una doble motivación. La motivación por ahí del niño, niña o adolescente a querer cambiar ciertas cosas, pero también la motivación de los padres de decir, bueno, esto no está funcionando, esto estaría viéndose de manera que nos afecta en la dinámica porque no podemos sentarnos a comer sin que haya un berrinche o que haya una desregulación, o cuando le digo sentate a hacer la tarea, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Entonces empezamos a ver que habían estas dos motivaciones y parte de la formación que adquirí ahí fue, bueno, no podemos pensar la clínica infanto-juvenil sin los padres tienen que estar involucrados. Entonces, en esto de pensarlo, se pueden pensar distintos espacios. El que yo más utilizo se llama orientación a padres, que quiere decir, trabajamos con sus objetivos y sus motivaciones de manera paralela a que se trabaja también con su niño, niña o adolescente, o sea, sus hijos o hijas. De esta manera lo que hacemos es los convocamos y trabajamos para acompañar, es decir, para que ellos también puedan tener su cajita de herramientas para manejar ya sea una explosión conductual, un motivo por el cual, es decir, tenemos que aparecernos en la puerta del colegio y cada vez que aparecemos en la puerta del colegio mi hijo me pide invitar a alguien. Y yo le expliqué un montón de veces, le anticipé y siempre caemos en la misma y yo termino cediendo. ¿Cómo lo manejo? ¿Qué podemos hacer? O voy al supermercado y siempre quiere algo de la góndola y le digo que no y es un desborde total en el supermercado, me hace una pataleta. Bueno, se trabajan con cuestiones muy concretas y se los orienta con estrategias y herramientas a ellos también. Por otro lado, hay sesiones donde podemos hacer sesiones todos juntos, es decir, no solamente yo trabajar con los padres o yo trabajar con los hijos, sino que nos juntemos todos y que también a mí me da muchísima información de cómo funciona la dinámica, que también les puedo después aportar a ellos y decir, miren, me parece que quizás desde el lugar de observador que yo tuve la otra vez, observé estos patrones, llamarlos a la reflexión. Y también es muy interesante porque podemos plantear en estas sesiones familiares que este niño, niña o adolescente pueda plantear alguna problemática o alguna situación que es más difícil sin que hubiese un mediador, que en este caso sería el terapeuta. ¿Por qué digo mediador? No porque vamos a tomar partido, sino que vamos a establecer pautas para poder comunicarnos mejor y que la comunicación sea más fluida y para también poder llegar a arreglos, ¿no? y acuerdos en esto de decir, ok, esto es lo que está sucediendo, podemos escuchar, podemos no ofendernos, ¿qué podemos hacer para que esto sea efectivo para todos? Eso sería lo que hablamos de terapia familiar cuando ya estamos en tratamiento. Pero también hay otros motivos donde los padres nos pueden consultar para una consultoría, es decir, tengo esta dificultad con mi hijo y no sé si esto es normal. Y yo lo encomillo lo de normal o no normal, porque cada trayectoria siempre es normal. Lo que importa no es si se parece más o menos al libro. Todos somos normales y todos tenemos nuestro propio ritmo y tempo. Entonces, está bueno quizás despejar dudas y saber si necesitamos más ayuda o más acompañamiento en determinadas áreas o habilidades, pero no es necesario claramente catalogarlo como normal o anormal, sino como, bueno, este es el tiempo de florecer de tu propio hijo. Cada cuestión y cada paso en la naturaleza y en el desarrollo humano tiene su tiempo y su proceso y hay que poder ser pacientes y a veces los padres buscan esta orientación porque les está costando, ya sea ser pacientes o relacionarse con estos patrones del desarrollo que pueden estar viendo y por ahí comparando con otros niños o niñas o adolescentes que tengan alrededor. En ocasiones eso sucede cuando solamente estamos atendiendo un asuntito y no hay un involucramiento del resto que van a tener una mirada distinta. Y creo que ese es el espíritu del terapeuta que interviene familiarmente un problema de esta naturaleza, ¿no? Y tiene mucho también que ver con cuáles son los factores que sostienen un problema. Si lo vamos a pensar como problema o si lo vamos a pensar como solución. Hasta ahora esto fue un problema. ¿Cuál es la solución que vamos a aportar? Porque en muchas ocasiones terminamos siendo parte del mismo problema. Y eso también es muy difícil como padres, como mapadres, como digo yo, reconocer esto, ¿no? Porque a veces es difícil reentrenarnos en decir, bueno, yo también aporto mi parte, mi dosis de por ahí
intolerancia o de malestar o de angustia y no lo estoy manejando de la mejor manera posible. Es muy complejo cuando uno llega a ese desgaste y decir, no me puedo ni sentar a hacer la tarea con mis hijos. Yo, hijos, hijas, yo siempre salgo a decir, quizás lo mejor sea que no hagas la tarea con tus hijos, hijas. Quizás haya que haya otra persona que cumpla ese rol, por cómo también se resiente el vínculo. Sí es cierto, y nos damos cuenta cuando ya estamos en un problema. Nos damos cuenta, ¿no?, de la dinámica que tenemos cuando ya nos están reportando de la escuela, cuando ya hay un conflicto mayor, ¿no? Y ahí es cuando acudimos. Y fíjate que qué bueno que puedan acudir a una terapia familiar. Pero sería mucho más maravilloso, Vicky, o sea, llegar antes de, o sea, por el simple hecho de conocernos, por el simple hecho de ver en dónde estamos parados y a partir de ahí crecer, porque tú hablas de problemas y de soluciones. Y yo creo que ni siquiera tendríamos que llegar a eso, tendríamos que llegar desde somos un equipo, somos una familia y queremos crecer y mejorar. Totalmente. Porque si lo hacemos en el trabajo, o sea, en el trabajo constantemente estamos en reuniones, constantemente estamos en capacitaciones para crecer, para avanzar, para hacer un mejor equipo de trabajo, lo mismo debería de pasar en familia. Y desafortunadamente, o sea, tú como terapeuta de niños y también de familias, es el pan de cada día, te llegan no con el problema aquí, sino cuando ya está siendo acá, ¿no? Sí. Y otra cosa que me gustó que dijiste es, la terapia tiene 3 momentos. El momento de sesiones individuales con el niño, sesiones individuales con los padres de familia y un tercer momento cuando ahora trabajamos todo en equipo, ¿no? Porque sí es importante que cada uno tenga su tiempo y su espacio y después embonar todas las piezas para avanzar. Sí, absolutamente, y creo que esto que vos decís de poder trabajar desde también lo salutogénico, ¿no? Desde el crecimiento personal o familiar estaría buenísimo. Yo creo que culturalmente, y quizás este es mi aporte medio sesgado, por lo menos desde mi experiencia en Argentina, esos son los casos más raros. El que viene y te dice, queremos ser un mejor estilo de familia. Generalmente es como dice Yolanda, y en esto sí coincido, llegamos cuando o nos deriva la escuela o nos derivan del club porque algo no está pasando o porque vemos que hay ciertas cuestiones, entonces me parece que sería un buen momento para terapia familiar. Y yo siempre les digo, miren, cuando a mí me convocan para trabajar con los niños, yo les digo, niños, niñas, me parece buenísimo, pero quiero que sepan que la manera en la que yo trabajo es, quizás con adolescentes lo espacio un poco más, ¿no? Los encuentros con los padres, porque hay mucha motivación por ahí de parte del adolescente si es que viene muy motivado. Pero yo trabajo con los dos, o sea, no concibo la terapia sin los padres involucrados. Y esa es la condición para trabajar conmigo. Y en algunos casos hay gente que al principio está como medio, ok, vamos a intentarlo, porque esto es la primera vez que lo escucho, y gente que dice, la verdad que me llevo mi cajita de herramientas, pero porque lo probaron. Pero al principio hay resistencias, porque el también decir, tengo que hacerlo yo, y no es un trabajo del otro, y estamos todos en el mismo barco, cuesta. Entonces, creo que para llegar a esa evolución cultural, digo, general, es decir, vamos a hacerlo para crecer como familia, para conocernos más, creo que puede faltar, no creo que estemos tan lejos, pero es un proceso. Sí entiendo que quizás desde la pandemia muchas más familias, por lo menos en Argentina, se han visto mucho más involucradas, mucho más atentas, han visto un montón de cuestiones en el desarrollo de sus hijos, en la manera en la que han construido sus habilidades, que han en algunos casos sido muy satisfactorias y en otros han sido motivo de consulta y de decir, bueno, ¿qué podemos hacer para que esto sea un espacio de crecimiento conjunto y para que crezcamos y acompañemos y apoyemos a nuestro hijo, hija o incluso me ha pasado, por eso me trabé, que han venido abuelos preocupados por sus nietos o nietas. Entonces es un espectro grande también cuando uno habla de familia, no es solamente los padres biológicos o la madre biológica, a veces es mucho más extenso, tíos, abuelos, y depende de cada circunstancia, ¿no? Oye, Vicky, pero ¿cómo lo trabajas? Porque ahorita hablas de que vienen hasta los padres y hasta los abuelos, pero creo que debe de haber el otro lado y por ahí alguien nos los ponía. ¿Qué pasa cuando alguno de los padres no quiere ir? O sea, en esta parte porque suele suceder, ¿no? De yo no creo en la terapia, ¿no? Y llévalo tú, ¿no? Entonces, pues por lo general alguno de los progenitores se niega a acudir a este tipo de terapias. ¿Qué haces ahí? ¿Cómo lo trabajas? Bien. ¿Hay buen resultado?
sí hay buen resultado, pero va a depender. El adulto que nos contacta, a veces puede ser una madre, un padre, nos cuenta un poco de la dinámica. Bueno, sí, mi marido cree o no cree, o estoy divorciado o estoy divorciada y no creo que sea posible. Y yo como requisito siempre, como primera entrevista, solicito que pueda poder hablar, que alguien venga en persona, y si la otra persona está resistente, aunque sea yo me presento por teléfono. Yo no le esquivo al bulto, digamos, esa incomodidad de que el otro no quiera. O sea, yo lo pongo por ahí en esa situación de, me presento, este espacio está abierto para todos, y yo voy a ser la persona que voy a estar trabajando, y así es como yo trabajo. Entonces, sí requiero, digamos, de que ambos estén al tanto de que esto está sucediendo. Ahora, si la persona no quiere trabajar, yo no la puedo obligar. Yo no cambio lo ideal por lo posible. Si lo posible es que haya un padre, un abuelo, un tío, yo no voy a cambiar eso, ni le voy a quitar esa posibilidad a esa familia, sea como sea que está constituida, ni a ese niño, niña o adolescente, a que pueda estar en un mejor lugar. Ahora, obviamente va a pasar que por ahí en casa se mantengan ciertas reglas y ciertas rutinas, y por ahí en la casa del padre o de la madre o de quien no esté dentro del espacio terapéutico, no se mantenga eso. Mi llamado también trata esto, es decir, miren, esto puede ser mucho más sencillo si estamos todos en sintonía. Yo no te puedo obligar, pero sí te puedo garantizar que los resultados que yo he visto en mi experiencia profesional se han visto mucho más potenciados cuando estamos todos en la misma página. Esta es mi invitación hacia vos. Eso implica que fracasen los tratamientos donde no están los dos padres o las dos personas o quienes sean significativas para este niño, niña, adolescente involucradas. No, significa que por ahí vamos a tardar un poquitito más. Esto va a llevar tiempo. No nos engañemos, porque esto no va a ser que de hoy para mañana, magia. Claro. Y sobre todo cuando tenemos también TDA. Es un tema que lleva tiempo reorganizar un montón de las expectativas que tanto padres y madres tienen, y también un poco de las expectativas del propio niño, niña, adolescente, porque la comparación está a la orden del día, ¿no? Y agregaría, Vicky, que bueno, sabiendo que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es uno de los trastornos psiquiátricos con mayor heredabilidad. Sí. Entonces te vas a encontrar hasta un 75% de probabilidades de que el niño, la niña o el adolescente que lo padece, sus padres lo tienen. Entonces, la dinámica también, y bueno, supongo que tu intervención profesional en este tipo de terapia sí tiene que tener ciertas consideraciones si el padre o la madre padecen también el trastorno. Y también hay obviamente toda una cuestión cultural de creencia de no, bueno, esto es algo que inventaron los médicos, y cuando uno va con los hechos y dice, bueno, no, la neuroanatomía del cerebro, cómo pasa con los neurotransmisores, y no es una cuestión ambiental, no es que si ustedes mejoran esto o aquello, si son mejores o peores padres, porque también hay mucha culpa también en muchas ocasiones. Es decir, bueno, por ahí yo estoy diagnosticada y la culpa es mía, y lo que a mí me pasa, entonces hay mucha empatía por ahí, a veces es, bueno, por ahí lo que te está pasando a vos no es lo mismo que le está pasando a tu hijo o hija, y hay que trabajar mucho con esto en particular. Pero la realidad es que siempre es beneficioso saber si existe este diagnóstico. Y bueno, tampoco al revés, en cuanto a que como a mí no me pasó nada, entonces estás exagerando y no pasa nada, ¿no? Que en ocasiones sucede lo mismo. Y a veces las mismas parejas, cuando llegan a venir en pareja, se voltean a ver, y como es más la prevalencia en hombres que en mujeres, a veces la esposa voltea a ver al marido como diciendo, ahí está la explicación, ¿no? Bienvenido a eso. Entonces, el hecho de poder en un punto decir, bueno, esto está sucediendo y como padre por ahí me tengo que nutrir, me tengo que informar, tengo que ver qué hago y cómo acompaño a mi hijo en esto, pero además también si yo tengo que acompañarlo, quizás tengo que hacer algo también por mí en este acompañamiento, ya sea porque yo tenga TDAH o porque me impacte muchísimo recibir este diagnóstico. Pero esto de poder ser, como yo los invito a los padres a ser coterapeutas, implica también que ellos puedan también velar por su bienestar y decir, bueno, esto está pasando, ¿qué puedo hacer yo para ser mi mejor versión? Y a veces me tengo que tomar 1 hora a la semana para estar más balanceado, estar más equilibrado, poder hacer frente a esto. Está bueno que puedan buscar la ayuda, pero también es muy interesante que entiendan que todo lo que uno puede hacer para estar mejor uno es en detrimento de sus hijos, es para mejorarlos y ayudarlos a ellos. Entonces, creo que no hay mejor inversión que esa, ¿no? Y ahorita que estabas hablando también de expectativas, porque decías, es que trabajamos expectativas, ¿no? O sea, sobre lo ideal
y sobre lo que hay. ¿Qué otros temas puedes tocar, por ejemplo, en terapia familiar? Porque me imagino que por ahí debes tocar o tratar el duelo, ¿no? Esta parte de recibir el diagnóstico o a lo mejor, no sé, creencias. ¿Qué más trabajas tú en terapia? Obviamente también hablamos de el duelo y también hablamos mucho de qué es lo que podemos hacer en el día a día, cuando hay problemas de tolerancia a la frustración con los chicos, cuando hay berrinches, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, una desregulación emocional muy grande que es propia del TDAH. Entonces es cómo acompañamos esto y cómo damos herramientas y recursos. Esto es lo que dice la teoría. ¿Vos cómo te sentirías más como? No, bueno, mi hijo, si yo lo dejo eso, se rajunia, se lastima. Ok. Entonces, por ahí hay que pensemos entre las dos, ¿no? ¿Cómo lo podemos abordar? Obviamente yo con mi aporte teórico y ellos obviamente con todas las cuestiones que tienen que ver con las particularidades de este niño, niña o adolescente. Obviamente también trabajamos mucho, no solo el duelo, sino cuando hay ideas contradictorias entre padres. Es decir, yo creo que la crianza es esto y yo creo que la crianza es esto otro. Entonces, muchas veces lo que se trabaja en estas sesiones que tenemos de orientación es decir, bueno, acá no importa qué es lo que cree cada uno, acá lo que importa es lo que podamos comunicar. A veces son esas cosas que estamos tan acostumbrados que no nos damos cuenta y son obviedades en el sentido de decir, es como funcionan, pero si nos tomamos un pasito para atrás y lo pensamos y decimos, ok, quizás lo podemos hacer diferente. Quizás tenemos esta oportunidad de pensarlo diferente. Otra de las cuestiones que trabajamos, ¿cuáles son las habilidades? ¿Cuáles son las pautas que tenemos para mejorar nuestro vínculo? ¿Cómo nos podemos comunicar mejor? Entonces, trabajamos con herramientas en concreto. Es decir, no, a mí me cuesta mucho no perder la paciencia. Bueno, entonces, si hubiesen dos padres, ¿no? Bueno, ¿cómo te puede ayudar fulanita o fulanito para que vos no pierdas la paciencia? Perfecto. No, mira, estoy yo sola en el consultorio. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ¿qué puedes hacer? Podés lavarte la cara, hacemos una lluvia de ideas y esto es parte de encontrar soluciones. Y esto tiene mucho que ver con el aporte, obviamente, que yo tengo desde mi formación como coach, que tengo recursos, pero también es como terapeuta de otra formación, es decir, bueno, habilidades sociales, habilidades de regulación emocional, ¿qué podemos ir aportando para acompañar a estas familias, ¿no? El proyecto DA tenemos justamente los grupos de apoyo que no son un sustituto de terapia familiar, pero se vuelven en un coadyuvante brillante y valioso para ello, además también por las cuestiones económicas que nos lo han dicho desde 2003 a la fecha y que es parte de la razón de ser de Proyecto DANO. Acercar ciertos servicios con un nivel de conocimiento, de expertise, de profesionales, con un rigor académico, científico, y que hayan vivido situaciones similares en su vida personal. El concepto de terapia creo que no lo tenemos muy claro, ¿no? Como cuando vas al médico esperas que te den un chocho y el chocho te tiene que remediar el dolor o el padecimiento automáticamente. Y ir a terapia, a veces te dicen, es que necesitas ir a terapia. Pues no estoy loco, ni que estuviera mal. En Argentina sucede algo similar. ¿Cómo recomendarías que podamos abordar esto de decir hay que ir a terapia? En Argentina decir que ir a terapia no es mala palabra, pero sí es cierto, y en esto coincido con ustedes, que en Argentina hay una deuda pendiente enorme respecto al TDA y las poblaciones más vulnerables. Eso desde ya. Yo creo que si hubiesen grupos en Argentina para esto sería ideal y sería buenísimo. Hay una falta muy grande de especialistas, para empezar. Pero sin duda, así hubiesen especialistas, es a veces hasta un lujo considerar que la terapia es lo que uno tiene que hacer. Y en ocasiones las familias nos plantean, no puedo ir todas las semanas a terapia, podemos hacerlo cada 15 días. Y fíjate que es interesante también desde el punto de vista del papel del terapeuta, hablando de quienes se dedican a la psicología, porque es una relación de persona a persona. Y lo que tú aportas como profesional en este sentido de la salud mental es lo que tu conocimiento y tu persona le puede dar al tratamiento. Y eso es lo que en ocasiones es duro de reconocer, de modificar y de evaluar. Pero en la relación de la psicología es persona a persona, ¿no? Es uno a uno o uno a varios o a varias, ¿no?